Hola, en la clase de hoy veremos el sector externo y la balanza de pagos. Empezaremos definiendo qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro sistemático de las transacciones entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo en un periodo determinado. Fíjense que no tiene grandes complicaciones esta definición. Hablamos de un registro sistemático, un registro contable propiamente dicho. La palabra que quizás puede llegar a tener distintas interpretaciones e irse de lo correcto es la palabra residentes. ¿Qué se entiende por un residente? Cuando hablamos de un residente no hablamos ni de nacionalidades ni de em, personas que han nacido en determinado territorio, sino que la palabra residente está centrada en el centro de interés económico que tienen las personas. En términos prácticos, una persona podría dejar de ser residente cuando ha trabajado por un año en otro país. Ahí, si un argentino trabaja en Estados Unidos por un año, deja de ser residente argentino y pasa a ser residente norteamericano. Una empresa, perdón, por ejemplo, se considera que es residente de un país cuando tiene un horizonte de producción a mediano o largo plazo, tiene un establecimiento en el país y produce en el mismo por más de un año y medio. La balanza de pagos, como dijimos, es un sistema contable y es una serie de, como tal, es una serie de criterios, es una metodología consensuada nuevamente. Esa metodología, esos criterios consensuados, en nuestro caso, se toman los criterios del manual de balanza de pagos que emite el Fondo Monetario Internacional. La- la- Estos criterios no son ni buenos ni malos, son simplemente criterios y lo bueno de tomarlos es que podemos hacer comparaciones entre países. O sea, si todos los países utilizan la misma metodología, podemos comparar la situación de un país con otro. Si la metodología se mantiene en el tiempo, podemos hacer comparaciones a través del tiempo, podemos comparar dentro de regiones o sectores de cada país. Veamos un poco sobre esta metodología, sobre los principales principios de la metodología de la balanza de pagos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se contabilizan flujos. Se pueden contabilizar stock o flujos. Flujos es la variación que tienen los stocks en un periodo determinado. Por ejemplo, una de las cuentas que vamos a estar estudiando en la balanza de pagos va a ser la de reservas internacionales. Esta cuenta de reservas internacionales me va a mostrar la diferencia que existe entre el stock de activos internacionales que tiene el Banco Central al final del periodo y el stock que tenía al inicio de ese mismo periodo. O sea que en el Banco Central, en el activo del Banco Central, vamos a estar viendo el stock de estas variables y en la balanza de pagos cuánto varió este rubro de reservas internacionales. Otro punto a tener en cuenta es que se rige por el sistema de partida doble. Si bien cuando se muestra o se publica la balanza de pagos, la estudiamos, estamos viendo solo una columna,
estamos viendo los flujos monetarios, también existe un lado real que se está contabilizando. Sobre todo en cuenta corriente, los débitos van a estar representando egresos de divisas, y los créditos van a estar representando ingresos. En el caso de la cuenta financiera, la historia es distinta y lo vamos a estudiar puntualmente cuando veamos esa cuenta en particular. La mercadería se puede evaluar de dos formas: mediante el criterio FOB o mediante el criterio SIG. El criterio FOB es la mercadería evaluada puesta en el puerto del país exportador. Viene de sus siglas en inglés Free on Board. SIF es la mercadería evaluada puesta en el puerto del país importador. Es decir, que tiene en cuenta el costo de los seguros y fletes de esas mercaderías. Otro criterio a tener en cuenta es el de lo devengado. La contabilización de la balanza de pagos se rige por el criterio de lo devengado. ¿Qué significa esto? El criterio de lo devengado es el opuesto al de lo percibido. Y un ejemplo quizás fácil para poder entender la diferencia entre ambos es en los intereses. Supongamos que se contrae una deuda o se hace un depósito a cambio de intereses, y que el vencimiento de ese depósito, al cual se va a amortizar el capital y se van a pagar los intereses, está fuera del periodo. Desde el momento que se contrae ese crédito o se presta dinero a cambio de intereses, desde el momento en que se hace esa operación hasta el momento en que se registra el periodo, hasta el momento que finaliza la balanza de pagos y se hacen las registraciones, no se han percibido intereses, pero sí se devengaron los mismos. Y esos intereses que se devengaron van a estar registrados, van a estar plasmados en la balanza de pagos. Hasta acá vamos a ver metodología. En el próximo video estaremos viendo el esquema de la balanza de pagos y la interpretación y el sentido económico que tiene cada una de sus subcuentas.